Gracias, profesora Vaca, por la presentación y también la oportunidad de mostrar un poco lo que venimos haciendo en el Centro de Información de Medicamentos desde hace ya un poco más de 20 años. De hecho, la semana pasada, para los que les gustan las noticias, los Twitter y el Espectador, estamos reconocidos como unos actores más influyentes en el campo de los medicamentos acá en Colombia. A veces uno de pronto habla sin pensar y dice, oiga, pero ¿qué hacen por allá? Pero pues es un trabajo muy disimulado, pero que tiene un gran impacto en la salud. Cuando Joan Ramón mencionaba el caso de las licencias obligatorias, junto con Infarma y Misión Salud, el Centro de Información de Medicamentos hizo una solicitud de licencia obligatoria para este medicamento, para la imatinib, y pues el cuento final es muy triste porque a pesar de que se declaró de interés público, no fue posible conseguir la licencia obligatoria, se intentó regular el precio y el Ministerio de Comercio echó para abajo esa resolución que intentaba controlar el precio, es decir que estamos rodeados por todo lado, ¿no? Yo podría decir que resumir esta charla en que, y tiene que ver mucho con lo que decía Joan Ramón, y es que la industria farmacéutica no le interesa crear medicamentos que curen, sino más bien crear clientes. Y cuando hablo de cliente, entonces por eso es que viene el tema de la publicidad, que es un asunto netamente comercial, y vamos a ver, en lo mismo, realmente también estamos de acuerdo en que aquí no hay Ministerio de Salud, en general no hay un sistema de salud, sino un sistema de enfermedad, porque pues necesitamos que la gente consuma. Entonces, nuevamente el consumismo es un asunto que tiene que ver con este tema de la publicidad. Bien, esta es la agenda y básicamente va a comenzar como para conectar el tema de medicalización y qué tiene que ver esto de la publicidad en el tema de la medicalización. Ya con el profesor y con el profesor Orozco y otros que han hablado del tema, pues vemos que la medicalización tiene tres tipos de consecuencias. Una, pues es la iatrogenia es el daño que producen las intervenciones médicas, pero que generalmente nos referimos solamente al daño sobre el ser biológico, sobre la biología de la persona, es decir, las reacciones adversas. El otro es la iatrogénesis social, que es básicamente la biologización de los problemas sociales. Dos casos muy interesantes, no sé si los comentaron, la drapetomanía y la otra que suena muy interesante, que es la disestesia etiópica. ¿Sí? Hay un asunto de los negros en el sur que querían liberarse y pues esa ansia de libertad que tenían los negros lo convirtieron en una enfermedad y le dieron este rimbombante nombre, ¿no? Y finalmente la iatrogénesis cultural, que es solamente los medicamentos que fabrica la industria farmacéutica, es lo que sirve, lo demás es charlatanería. Es decir, los otros tipos de terapéutica como la homeopatía, la moxibustión, la medicina china, etcétera, etcétera, eso es charlatanería, eso es brujería y lo único que funciona son los medicamentos. Entonces, recuerde que antes de que llegaran los españoles a la América, pues nuestros aborígenes tenían una cosmovisión diferente del mundo donde ese asunto de los medicamentos no tenía cabida. El concepto de salud de enfermedad era completamente diferente. Bueno, y entonces viene otro asunto del cual nos van a hablar después Diego Quijano, y es algo que no está contemplado, pero que cada vez es más evidente, es que los medicamentos que no se utilizan, ¿a dónde van a parar? Al medio ambiente. Y entonces esos desperdicios farmacéuticos de los sobrantes de medicamentos pues van a dar al medio ambiente y van a traer consecuencias ambientales y económicas, tema que lo va a tratar más adelante Diego. Pero finalmente también yo diría acá, ¿cuál es el motor, el combustible de la medicalización? Pues el instrumento más evidente es la publicidad, ¿sí? Ahora, sí, se oye feo. Gracias. Pero ahí sí se oye, espérenme. De pronto me cuadro por acá. Más bien. No sé cómo funciona esta máquina. Hola. Hola. Sí, ya. Uno. Sonido. Gracias, Claudia. Bien, entonces vamos a ver cómo
Yo veo muy similar lo que está hablando Joan Ramón con lo que yo les voy a presentar, ¿vale? Solo que yo les voy a presentar en términos publicitarios de marketing, mientras que Joan Ramón lo está haciendo desde otro enfoque, pero vamos a llegar absolutamente a lo mismo. Entonces, esto me sirve para decir, no es un embeleco del profesor Julián, sino que pues realmente esto está sucediendo y hay que pararle bolas, ¿no? Entonces, la publicidad puede darse a través de los medios masivos de comunicación y es una publicidad que va a estar dirigida a en general a los consumidores. Esta publicidad solamente se puede hacer con medicamentos que son de venta libre. Cometí el error de colocar el acrónimo en inglés, pero me excusan. Debería ser medicamentos de venta libre. Lo que pasa es que se puede acortar aquí el término y por eso coloqué OTC. Vamos a ver que esto tiene algunas consecuencias muy interesantes. Hay otro tipo de publicidad que es la visita médica. Ese tipo, los medicamentos que no son de venta libre, la única forma de promocionarlos es a través de la visita médica. Yo no puedo sacar un anuncio en televisión o en la radio o en el periódico anunciando warfarina o rituximab, etcétera. Entonces tengo que hacerlo a través de otro medio, pero finalmente es publicidad. O sea, la visita médica es publicidad y esa pues va dirigida principalmente al prescriptor. Y finalmente, lo que está hablando últimamente Joan Ramón, que se centró bastante en ello, es la evidencia clínica. La evidencia clínica es un tipo de promoción que se hace para convencer al pagador de que sus medicamentos son tan buenos que deberían ser reconocidos por el Estado. Precisamente antes de armar la charla, le estaba preguntando a la profe Claudia ¿qué es más importante para la industria? ¿Que el medicamento está fuera del plan básico o que esté dentro del plan básico de medicamentos? ¿Sí? Y evidentemente la idea de estar en el plan básico es que yo lo puedo diseminar, cualquiera lo puede prescribir y pues tengo seguro la plata porque el que paga es el Estado, es decir, nosotros mismos. Entonces vamos a desglosar cada una de estas estrategias de la siguiente manera. Tenemos entonces esta estrategia. Lo primero que se intenta hacer con esto es generar una demanda de producto. O sea, recuerden que, bueno, ustedes ninguno, estoy casi seguro que la gran mayoría de los que están acá no conocieron cómo era la vida sin celular. ¿Vale? Pero anteriormente, cuando yo estudiaba, no había ni computador ni celular, ¿sí? Y sin embargo, sobrevivíamos y hacíamos tesis y hacíamos trabajo y nos llamábamos y nos reuníamos, etcétera, pero nos quedaron esa necesidad. O sea, hoy en día uno no concibe la vida sin un celular. Los invito a que cuando estén en la sala de un aeropuerto cualquiera, ustedes se den cuenta cuántas personas tienen el celular en la mano y están con él, ¿sí? A diferencia cuando nosotros no teníamos celular, ¿qué hacíamos? Pues nos poníamos a charlar con las personas, pero nos quedaron la necesidad, y aquí por eso le digo yo que la industria farmacéutica lo que necesita es crear clientes. Entonces necesitamos crear esa necesidad. Y eso lo hace a través de varias cosas, ¿no? Uno de ellos es los medicamentos que en inglés los describen como lifestyle, que son medicamentos para personas sanas. Pueden ustedes que haya medicamentos para personas sanas. O sea, es una paradoja que realmente uno no entiende. Y, por ejemplo, las vitaminas, los multivitamínicos, los nutracéuticos, etcétera, son medicamentos. Hay medicamentos que aumentan la masa muscular, el vigor sexual, que ya rayan en productos milagrosos que uno dice, oiga, esta vaina pues parece interesante, ¿no? Entonces, es eso, digamos, una de las líneas de trabajo. La otra es crear, digamos, en el caso de los analgésicos, ustedes van a ver que hay ibuprofeno para cada tipo de dolor. Entonces, le duele la espalda, entonces un analgésico para el dolor de espalda. Le duele el estómago, entonces un analgésico para el estómago. Dolor menstrual, entonces un analgésico para el dolor menstrual. Le duele la cabeza, entonces aquí hay otro para la cabeza. Pero si es migraña, entonces hay otro para la migraña. Entonces es creando necesidades cuando es el mismo ibuprofeno en presentaciones diferentes y nos hacen creer que realmente necesitamos un analgésico para cada tipo de dolor. La verdad fuera eso. Y además de eso, entender que el dolor es lo más humano que tiene la persona. Es una expresión de que algo no está funcionando bien, pero pues siempre y cuando haya cómo calmarlo, pues ese es el argumento que utilizan para la venta, ¿no? Y hay otro tipo de patologías que a mí me preocupan, ¿no? Que sean como de publicidad, objeto de publicidad. La candidiasis vaginal, en el caso de las mujeres, porque en los hombres no es muy frecuente.
Es increíble, pues las vaginosis no necesariamente son por cándida. Hay tricomona, que es un protozoario, y hay gardnerella, que es una bacteria, un bacilo gram negativo. Entonces, hacen ver como si la vaginosis solamente fuera exclusivamente por cándida, que es un hongo. Entonces, digamos que eso es grave en el sentido de que ya no tengo que ir al médico, sino que puede hacerse el tratamiento. Y así hay otra serie de condiciones, como el caso del esomeprazol que les voy a mencionar ahora. El otro, que es crear pánico sobre situaciones normales, la menopausia no es una enfermedad. ¿Sí? Pero ustedes habrán visto en la televisora cómo sale la señora diciendo, ay, es que ya tengo la menopausia, que los calores, y aparece un medicamento para una condición que es perfectamente normal. Eso querría decir que las mujeres después de los 50, un poco más de años, cuando llega la menopausia, todas están enfermas y todas requieren tratamiento. Y eso no es así, o sea, la menopausia no es una enfermedad. La calvicie no es una enfermedad. La talla baja no es una enfermedad, ¿vale? Esos son, y yo incluso coloqué a la acné acá, so pena de que vaya a generar gran polémica, porque muchos dicen que el acné sí es una enfermedad, ¿sí? Y pues desde el punto de vista biológico, pues uno podría decir, sí, hay una sobreproducción, sí afecta el folículo piloso, aparece el comedón y luego el granito, pero el problema, a nadie lo incapacitan por tener acné, ¿sí? O a nadie le impiden manejar un auto por tener acné, o un avión por tener acné. ¿Cuál es el problema con...? Yo otra vez apagué esto. ¿Sí? Que la gente dice, no, pues es que eso le disminuye la calidad de vida de la persona. Pero claro que le disminuye la calidad de vida cuando todos los compañeros le hacen bullying, porque allá está el tipo que parece una cárcel, lleno de barrotes. ¿Sí? Y eso pues obviamente afecta eso. Pero fíjate que es una enfermedad social, donde hay un rechazo social. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de medir 1,50? Bueno, que de pronto levanta polvo cuando uno va caminando, pero de resto no hay ningún problema. Pero nos gastamos toneladas de dinero en somatotropina, en hormona de crecimiento, para que los chinos crezcan 5 centímetros más, porque no da más. Y eso lo lograría uno con unos zapatos de tacón. Pero el medicamento está dentro de eso. Bueno, entonces son situaciones normales, el acné, la talla baja, la menopausia y todo, pero nos crean esa necesidad. También ya lo hemos dicho, la osteoporosis no es ninguna enfermedad, es un factor de riesgo, donde el principal riesgo de la fractura es la caída y no la osteoporosis, ¿vale? Pero pues a nosotros nos queda más fácil tomar el medicamento que evitar la caída. Y la obesidad también es un factor de riesgo, las dislipidemias, etcétera. Bueno, entonces vamos a mirar algunas de estas publicidades que aparecen y que fueron, acá está el estudio que se realizó desde el Centro de Información de Medicamentos con el grupo de investigación y una de las cosas que encontramos era, por ejemplo, Bonfies está aprobado por la agencia regulatoria para el tratamiento de malestar estomacal, generalmente ocasionado por el exceso de comida. Y a usted le parece que esta publicidad, no sé muy bien, pero es porque la gente está comiendo mucho o es porque está rumbeando. Entonces dice ahí, goza responsablemente, Bonfies. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Está diciendo, oiga, pues cuando usted tenga guayabo y el malestar del guayabo, entonces tómese un Bonfies, ¿vale? No lo está diciendo y en eso se amparan, pero es evidente que esta persona no está comiendo, no está almorzando, no está en un asado, sino está en una rumba, en una fiesta, y entonces, es más, por ejemplo, en el caso del Alka-Seltzer, siempre suena, o sea, dice, tómese una tableta de esta cuestión, y suena clac, clac. ¿Sí? Y ahí está lo que decía Joan Ramón, ¿no? Ahí lo hipnotizan a uno y ya dicen, no, tiene que sonar clac, clac y no clac. ¿Vale? Y entonces terminaron tomándose 2 Alka-Seltzer en vez de uno para esos problemas de digestión, ¿vale? Este es el caso del famoso Lomecan, lo han visto y yo pues no tengo mucho que hablar al respecto porque realmente es preocupante por eso. O sea, digamos que como siempre, y volvemos al sistema enfermizo, es tratemos la enfermedad y no prevengamos la enfermedad. ¿Vale? Porque la idea es prevenir la enfermedad, o sea, la candidiasis no aparece porque, ya eso de la teoría de la generación espontánea de los microorganismos hace rato que pasó. Y entonces, pues la idea es la prevención, pero acá es más bien, espera que le dé la candidiasis y luego sí, tratémosla, ¿vale? Y para eso pues está este producto. Ayer vi esta publicidad, no exactamente esta, pero quedé profundamente preocupado. Resulta que en el INVIMA hay 4 registros sanitarios de aspirina 100 miligramos. 2 de ellos son de venta libre y los otros 2 son de prescripción médica. Y entonces yo le digo, pero ¿cómo el mismo producto puede tener 2 condiciones de venta?
He preguntado y hasta ahora no he recibido ninguna respuesta. ¿Cuál es el asunto? Que si es de venta libre, yo puedo hacer publicidad en televisión. Si es de venta con fórmula médica, no lo puedo hacer. Y entonces ayer vi la publicidad en televisión del señor que dice, que es que tiene unos kilos de más, va al gimnasio y no puede hacer entonces bla, bla, bla. Es que el señor también come mucho, entonces no puede tratar, y entonces está gordito y es sedentario, pero entonces tome aspirina de 100 miligramos que eso le previene el infarto. Nada más falso que eso, ¿vale? O sea, si se fijan, o sea, están diciéndoles, no Fresco, no haga dieta, no haga ejercicio, simplemente tómese 100 miligramos de aspirina, con el agravante que es similar al ejemplo que estaba mencionando Joan Ramón. O sea, para prevenir un infarto en la población general que no tiene riesgo cardiovascular, se necesitan 500 personas. Para producir una hemorragia de vías digestivas altas, se necesitan 100. Conclusión, para evitar un infarto necesito que 5 personas resulten en urgencias con una hemorragia de vías digestivas altas. O sea, realmente no funciona. Pero así es, y ya le digo, a mí lo que me preocupa es esa doble condición de venta, ¿vale? Venta libre y venta con fórmula médica. Y uno dice, 100 miligramos de aspirina, le haría la pregunta a los químicos farmacéuticos es, ¿para qué sirven 100 miligramos de aspirina de venta libre? Como analgésico, necesitan por lo menos 1 gramo, o sea, 10 veces esa cantidad. Y como antiinflamatoria necesitan por lo menos 4 gramos, o sea, 40 veces esa cantidad. O sea, 100 miligramos, y peor aún así, si de pronto pensamos que es un analgésico, como la presentación es de 100 miligramos nomás, podría servir para niños, ¿cierto? Sí, es un analgésico pediátrico, gravísimo. Porque en los niños produce síndrome de Reye cuando los niños tienen fiebre y virosis, estas enfermedades virales. Si le damos aspirina, produce síndrome de Reye, le pulverizamos el hígado y se nos muere el niño. Pero eso no se tiene en cuenta, o sea, por eso es que me preocupa profundamente, especialmente aspirina, ¿vale? Y podría ir un poco más allá. La aspirina de 100 miligramos antes se llamaba Mejoralito. Cuando se dieron cuenta que tenía efectos cardiovasculares, la retiraron del mercado y ahora la venden como cardioaspirina. Una tableta de 500 miligramos de aspirina de Bayer, porque si es de Bayer es buena, vale 200 pesos. La tableta de 100 miligramos, o sea que tiene 5 veces menos, vale 600 pesos. Entonces uno explica cómo si tiene menos vale 5 veces más. Allá hay las personas que saben de regulación de precios nos pueden decir. El esomeprazol, otro de los ejemplos graves. El de 20 miligramos es de venta con fórmula médica y el de 10 miligramos es de venta sin fórmula médica. El de 20 con prescripción, el de 10 sin fórmula médica y como tal puedo hacerle publicidad en la televisora. ¿Y cuál es la diferencia? No me puedo tomar 2 pepas de 10 y me da uno de 20. Pero así es la vida, ¿vale? Y el esomeprazol, pues ustedes han visto también las publicidades de este tipo de medicamentos para la gastritis y que bla, 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 bla. Y ya Joan Ramón nos contó todos los problemas que tiene esomeprazol y omeprazol, ¿no? Que nosotros aquí decimos, o sea, que esomeprazol es omeprazol, ¿sí? Solo que es más caro y hace exactamente lo mismo. Ibuprofen, el mismo cuento. 200 miligramos de ibuprofen son de venta libre, pero ya tiene 400, es de venta bajo prescripción médica. ¿Vale? Entonces, estos son estrategias que se utilizan para poder yo hacer publicidad, porque a la final pues uno termina comprando el de 200, el de 400, nos va a dar lo mismo, ¿no? Aquí está un caso muy interesante que son unos fitoesteroles, son esteroles provenientes de plantas para tratar la menopausia. Entonces, insisto nuevamente, la menopausia es una enfermedad y como son de origen vegetal, no, pues eso no hacen daño. Las maticas eso no le hacen daño. Si no le hacen bien, no le hacen mal, decían las abuelitas, ¿vale? Y pues esos argumentos permiten que haya publicidad sobre esos medicamentos. Tenemos acá uno de los productos que sin ser un medicamento, pues también tiene características de producto milagroso, ¿no? O sea, aquello que sirve para todo es porque no sirve para nada. Y este señor, pues es uno de los que nos dice que sirve para muchas cosas, ¿no? Entonces, dice, fuerza y vitalidad para llevar a todas partes, ¿no? Y han visto la propaganda donde está este man Mallarino, Víctor Mallarino, que con el tenis y que entonces le dañan los músculos y entonces con eso, con esta cosa vamos a reparar los músculos y volver a ser jóvenes, ¿no? Ojo que la vejez tampoco es ninguna enfermedad.
Y acá tenemos el famoso calcio, la tiza, ¿vale? Esa que utilizábamos nosotros los profesores antes del advenimiento de los marcadores. Eso es carbonato de calcio, ¿vale? Y solo que pues si se lo toma uno, pues se supone que eso va a mejorar los huesos y bla, bla, bla. O sea, con el tiempo uno se va deteriorando, ¿entiendes? O sea, uno no puede llegar a los 90 años y tener una densidad mineral ósea de un muchacho de 15 años o 18. Eso necesariamente tiene que deteriorarse. Y acá, pues como ven que uno llega a cierta edad y entonces empieza a perder calcio, pues démosle calcio externamente, ¿no? Esa es una de las cosas que también debió haber mencionado José en su charla, y es eso, es medicalizar la vejez cuando realmente el ser viejo uno no es ninguna enfermedad, es un proceso completamente fisiológico. Bien, entonces esto es una cosa que tiene que ver con los medicamentos que son publicitados en los medios de comunicación. Ahora, la visita médica que va dirigida al prescriptor, entonces, ¿qué pretende? El famoso cuento de los genéricos y los biosimilares, o sea, eso es promovido única y exclusivamente por la visita médica, ¿vale? A ellos son los que les interesa eso. A nosotros nos llama la atención con Claudia porque hemos encontrado que hay compañeros nuestros, colegas, no compañeros, colegas más bien, que han trabajado un buen rato en la industria multinacional y luego por razones de presupuesto les toca aterrizar en la industria nacional a vender lo que antes decía que era malo y que esos genéricos eran agua, que eran frascos que no servían y después resultan con ese cuento. De eso quiero hablar un poquito más adelante, no mucho porque ya lo han dicho bastante. Digamos que hay mucho, esto que llaman ellos estudios de siembra no es otra cosa que vender el medicamento, es lo que hace, guardadas las proporciones, eso sí, los jíbaros, ¿no? Téngalo ahí un poquito para que usted siga comprando. Entonces acá es, reclúteme tantos pacientes con esta patología y empiece a utilizar este medicamento, yo le pago tanta plata por cada paciente que reclute y al final sacamos un artículo y lo publicamos, ¿vale? Es más o menos que así funcionan los estudios de siembra, que es básicamente de sembrar, como su nombre lo indica, el nuevo medicamento en la mente del prescriptor, con el agravante que el paciente no tiene ninguna chance de opinar, ¿no? Entonces, no, le va a cambiar este medicamento porque este otro es nuevo y funciona mejor y uno como paciente, pues por eso nos llamamos pacientes, porque bueno, está bien, doctor, lo que usted diga, ¿vale? Entonces no tenemos opción así de hacerlo. Esto de los líderes de opinión también, que era lo que también mencionaba Joan Ramón, y es que ya anteriormente, yo recuerdo cuando estaba acá estudiando en pregrado, venían y a los estudiantes de medicina traían sus almuerzos, sus cosas de estas, los esferitos, las libretas, tal, y venía un speaker de la industria y les hablaba sobre un medicamento y todo, a los estudiantes, a los médicos, tal. Hoy en día dicen, no, es más eficiente coger a una sola persona y más bien a esos manes sí les vamos y les pagamos los viajes y le hacemos esto, porque él es el líder de opinión, ¿no? No quiero mencionar nombres acá, pero hay líderes de opinión que dicen, uy, él es el duro de la infectología, este tipo es el duro de la endocrinología, es el duro de la gastroenterología, y a cada uno de estos líderes de opinión pues le vamos y le atacamos, y como él es el profesor, pues ¿quién no creerle al profesor? No, como cuando Linus Pauling, el premio Nobel de Química por el descubrimiento de la vitamina C, dijo, esa vaina es buena para la gripa, y pues ¿quién no le va a creer a un premio Nobel, no? Lo otro que son los eventos científicos básicamente es legalizar esa publicidad mediante eventos que pues aparentemente tienen ese carácter científico. Y esto pues yo, a diferencia de Joan Ramón, traigo más muñequitos, dibujos, fotos que datos como tal. Pero pues mire, esto era una publicidad de sibutramina para las personas que quieren perder peso, ¿vale? Entonces el lema de este producto era, lo único que puedes perder es peso, ¿vale? Esto es una anfetamina y realmente no solamente perdía el peso, sino también perdía sus válvulas cardíacas y pues obviamente quedaba bastante delgado y lucía muy bien en el ataúd. Y por eso fue retirado del mercado. O sea, el reptil fue retirado del mercado. La gran mayoría de los productos para la obesidad están fuera del mercado porque son más el daño que producen que el beneficio. Pero mire la publicidad que se le hace, ¿no? Y esto es en internet.
para los chicos y estén pendientes de esto porque esto le cabe absolutamente de todo. Este es el famoso caso de Rofecoxib, no se ve, pero que de pronto Joan Ramón no lo hizo, pero queremos reconocer los méritos. Él fue quien se enfrentó a Merck, Merck lo demandó a él y al instituto por decir que era mentira lo que estaba diciendo Joan Ramón, de que incluso en el estudio Vigor aparece ahí mismo, dice que la mortalidad cardiovascular es más alta en el grupo de Rofecoxib comparado con el naproxen, que lo estaban comparando, que era de 4 a 1. O sea, por cada 4 muertos que aportaba el Rofecoxib, naproxen aportaba 1. Y el argumento fue, no, me hizo acordar de Nietzsche, ¿no? Yo no soy ateo, los teístas son ustedes. Ellos dijeron exactamente lo mismo. No es que el Rofecoxib aumente la mortalidad cardiovascular, lo que pasa es que el naproxen protege. ¿Sí? Y con ese argumento salieron a la venta y todo, y bueno, después vinieron el cuento de la demanda, pero aquí está la publicidad, y estos medicamentos que les estoy comentando acá, todos están por fuera del mercado. Yo les dejo, aquí está el Tegacerot, más adelante voy a concluir con este medicamento, pero sí es una pregunta que les dejo y que siempre me ha llamado la atención. O sea, ¿por qué suceden todas esas cosas? ¿Por qué sabiendo que pasan todas estas cosas y resultan estos medicamentos con registro sanitario? O sea, ¿será que hay algún problema en la evaluación de la eficacia de los medicamentos? Rosiglotazona, el caso de Lavandia, exactamente lo mismo. Mire, sale ahí una señora muy elegante, todo con diabetes, y que se supone que es una belleza y bueno. Y fíjese que la publicidad negativa también es publicidad. Yo no sé si ustedes vieron algunos, si no lo han visto, lo recomiendo, del amor y otras adicciones, como hablan ahí de la visita médica y aparece el nombre del laboratorio y tal. Y bueno, pero acá en este caso fue un tristemente célebre senador que gana 30 millones de pesos para decir que las EPS no deberían entregar medicamentos genéricos, ¿vale? Y eso se armó el escándalo, el tipo salió apaleado por todos los lados, pero cumplió la tarea. ¿Sí? Que es generarle a todo mundo la duda de si realmente los medicamentos genéricos son iguales que los comerciales. Y todavía hay mucha gente, todavía desafortunadamente hay personas que creen que hay diferencia entre unos y otros, cuando realmente la diferencia solamente es un asunto de mercado y no de eficacia ni de terapéutica ni nada. Entonces acá en este caso se armó un gran escándalo, ahí participamos, ¿me quedan 5? Listo, ya termino. Un gran escándalo y quedó en la gente la impresión de que, oiga, ¿será que sí son buenos o malos los genéricos? Y ese era el objetivo, no era crear ninguna ley, porque ellos sabían que eso no iba a pasar. Esto simplemente es para mostrarle a ustedes cómo, no lo digo yo, no lo dice Joan Ramón, ahí está, medicamentos, médicos y cenas, el costo de impulsar un nuevo medicamento, los líderes de opinión son independientes o son representantes de ventas, debería la industria farmacéutica tener líderes de opinión, las ventas de medicamentos por parte de los médicos, aspectos éticos, aquí son cargos por soborno que tiene esta compañía farmacéutica, en fin. O sea, esto está perfectamente documentado, no es una invención y ya se conoce cómo, pues, este es un tipo de publicidad, el asunto que estamos mirando. Y ya para terminar, entonces vemos esta evidencia clínica que va dirigida principalmente al pagador y también coloco ahí al prescriptor, a los médicos también. Este es como el eje de la famosa medicina basada en la evidencia. Yo pues acá dejo como interrogantes, ¿quién construye la evidencia? ¿Sí? Siempre decimos, no, la medicina basada en la evidencia, pero ¿quién la está construyendo? Entonces, quien está construyendo esa evidencia no les interesa construir evidencia que le vaya a ir mal, ¿no? Entonces tenemos esto que ya lo dijo Joan Ramón, el sesgo de publicación, los sesgos de selección, el hecho de que sea la industria quien hace los mismos estudios clínicos, etcétera, y las famosas guías de práctica clínica que generan conflictos de intereses de quienes están construyendo esas guías de práctica clínica, ¿vale? Entonces digamos que esta es otra forma de publicidad, o sea, decir, venga, esta vaina hay suficiente evidencia porque no me la meten ahí al pozo o al plan básico de medicamentos. Y acá, pues finalmente mostrarles cómo esto, la asociación entre las fuentes de financiación de las revistas y las recomendaciones médicas, o sea, lo que decía Joan Ramón, o sea, las revistas se nutren de lo que le venden a los médicos y a la industria, obviamente. Las revistas médicas son una extensión de un brazo de comercialización y de mercadeo de las compañías farmacéuticas.
los editores actúan con respecto a la comunicación de ensayos clínicos. O sea, fíjese que esto es algo que está, y esto es viejo, esto es del 90 y pico, es decir, que hace rato se conoce que realmente la publicación en revistas científicas tiene un evidente interés comercial está publicado en JAMA, antes esa vaina debe ser muy bueno, ¿vale? Los escritores de guías clínicas a menudo están en conflictos y aquí los editores de revistas están preocupados porque hay mucha presión para publicar artículos con ciertos inconvenientes. Esta es la última diapositiva donde quiero mostrarles cómo el caso del Tegacero, usted veía al señor ese diciendo, Selmac es mi pastilla para el colon irritable, que es otro invento. El colon irritable es una enfermedad que se diagnostica por descarte. La persona acude con dolor de estómago, con flatulencias, con incomodidad abdominal, y entonces le hacen un enema varitado, una esofagogastroduodenoscopia, un TAC de abdomen, una rectocolonoscopia, etcétera, y no encuentran nada. Está todo normal, usted tiene colon irritable, ¿vale? Así se diagnostica el colon irritable. Y entonces en esta revista, una revista prestigiosa científica, mencionan acá como, quiero mostrarles la conclusión de este artículo que está publicado en esa revista, dice, Tegacerol 6 miligramos 2 veces al día produce un rápido y una mejoría rápida y constante de los síntomas de síndrome de colon irritable en las mujeres. Otra cuestión de perspectiva de género, el 90 y pico % de las personas con síndrome de colon son mujeres. Dice, y fue muy bien tolerado. Esa es la conclusión del estudio, ¿vale? Y luego viene la otra conclusión. Colombia suspende la venta de productos basados en Tegazolol. Entonces, ¿cómo aprueban esta? Y eso está publicado en una revista, en un artículo científico. Entonces, uno explica cómo, este es solo un ejemplo, hay miles de ejemplos de este tipo, ¿vale? Donde aparece en una revista diciendo esta vaina es muy buena, luego se aprueba y finalmente sale del mercado porque produce más daño que beneficio. Entonces, la invitación también es a reflexionar sobre este asunto de cómo, a pesar de que hay evidencia que está mencionando, como dice la profe, el caso de los anticoagulantes es emblemático, que realmente son estudios de no inferioridad, o sea, no han demostrado que sean mejores que la warfarina y sin embargo están promocionando lo contrario, que son mejores y pues realmente hay mucha polémica. Bueno, muchas gracias por la atención y entonces los dejo.